en el video, que como les digo, siempre les grabo la clase ante cualquier eventualidad, pues ya sea mía o en general, porque como les digo, para los que vienen llegando un poco más tarde, hoy día parece que Zoom no ha sido el día de Zoom. Ha tenido varios problemas a nivel general. Ya, la clase pasada quedamos, si no me equivoco, viendo o vimos lípidos y proteínas, ¿ya? Y la clase anterior habíamos visto carbohidratos. Por lo tanto, hoy día vamos a tener que terminar de ver los ácidos nucleicos y vemos teoría celular, que no es tanta materia la que vamos a ver ahora, sino que esencialmente es como el inicio de lo que vamos a seguir viendo después, que es el contenido de célula, ¿ya? Que es súper importante en todo caso, y en biología es como soluciones en química celular, o sea, es la base prácticamente de muchas definiciones. Entiéndase que no es exclusivo, ya siempre hay contenidos que quedan un poco aparte o que se excluyen a veces de un área, pero en realidad células como que convergen todos en él, es como el punto central y sabiendo células están al otro lado. ¿Ya? Ya, entonces vamos a compartir la pantalla. Aquí estamos. ¿Me ven bien? ¿Sí? Ya, supongo que sí. Voy a quitar esto para el lado para que no moleste. Y ahí quedamos. Todo correcto, profe. Ya. Y quedamos viendo entonces la lámina general de ácidos nucleicos. Ya, ¿qué vamos a ver hoy día entonces? Vamos a ver ácidos nucleicos y vamos a ver la teoría celular. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de lo que vimos en la clase pasada? Porque en la clase pasada vimos proteínas, que también es harta materia, y los lípidos, que tampoco es poco, ¿eh? Hay que recordar que los lípidos, la importancia biológica de los lípidos, radica en que la membrana plasmática está compuesta por cierto tipo particular de lípidos, que son los fosfolípidos, y también hay que considerar que los triglicéridos, que son las reservas lipídicas que tenemos mamíferos y aves, ya reptiles, peces y anfibios no tienen ese tipo de reserva en forma de triglicéridos. Ya es bien difícil que ustedes vean una serpiente con grasa, ¿ya? O una lagartija con grasa, es muy, muy poco probable. De hecho, ellos tienen un tejido adiposo muy, muy fino, que casi imperceptible, ¿ya? Y que precisamente no es triglicérido. Y en el caso de los anfibios y los peces, igual, pues de hecho los peces podían tener una capa lipídica un poquito más densa, pero incluso es como un aceite, y de ahí es donde nacen estos aceites esenciales como el omega 3, el omega 5, o el omega 6, perdón, ¿ya? Que son aceites bien particulares y que los generan específicamente los peces. Ya no somos capaces nosotros de poder generarlo, por eso es que hay que consumir muchas veces externamente los omegas, ¿ya? Y las proteínas, que hay que tener clarísimo que las proteínas son la base prácticamente del funcionamiento, de la fisiología de un organismo, porque las proteínas pueden ser hormonas, pueden ser enzimas, pueden ser parte del sistema inmunológico, principales funciones, ¿ya? Recordemos que también tienen una función energética como los carbohidratos, como los lípidos, ¿ya? Pero las proteínas tienen la función energética como la última función. Eso quiere decir que un organismo puede disponer de las proteínas para generar energía, pero lo va a hacer como una última opción, solamente en un caso muy, pero muy extremo. Y ahí les dimos un ejemplo bastante cruel, por así decirlo, pero es el que muchas veces queda más claro, que son los niños, por ejemplo, que tienen un estado de nutrición, clásica imagen que se ve, por ejemplo, de los niñitos de África que tienen prácticamente son puro cuero y hueso, y literalmente es así, porque las proteínas se van degradando para mantener el organismo funcionando, y ellos perdieron su masa muscular. Y ahí tienen que pasar por un proceso de ajuste fisiológico y metabólico para poder aumentar primero la masa muscular y después empezar a generar los otros tejidos que fueron perdiendo. Ya es bastante complejo en ese sentido y es un proceso bastante guiado, no es inmediato, se va a demorar fácilmente 6 u 8 meses. Ya, vamos a ver entonces los ácidos nucleicos, y ahí tenemos la lámina de los ácidos nucleicos haciendo esa breve recapitulación de proteínas y de los lípidos. Lo primero que hay que considerar con los ácidos nucleicos y la diferencia que hay que sacar con respecto a las proteínas es que un ácido nucleico está compuesto por carbono, por hidrógeno, por oxígeno, por nitrógeno. Hasta ahí estamos igual que las proteínas, porque las proteínas tienen los mismos 4 componentes, pero las proteínas tienen una característica, que tienen azufre, ¿ya? Y el azufre es exclusivo. Ustedes pueden definir una proteína por la presencia de azufre. En cambio, en los ácidos nucleicos tenemos fósforo, y de hecho ahí se ve la letra P en los componentes o los elementos principales, ¿ya?
El fósforo, como les digo, es exclusivo de los ácidos nucleicos. Puede que haya fósforo en algún lípido, pero nunca lo van a encontrar en conjunto con nitrógeno. El lípido siempre va a tener o nitrógeno o fósforo, pero no ambos, ¿ya? Eso es propio de un ácido nucleico, y el ácido nucleico tiene, como les digo, nitrógeno y fósforo, porque el ácido nucleico tiene una estructura que se llama base nitrogenada, y ahí está el fósforo, y tiene un grupo fosfato, y ahí está, perdón, está el nitrógeno, y el fósforo se encuentra en el grupo fosfato, que es la base estructural, lo que le da la estructura primordial a los ácidos nucleicos más importantes, como son el ADN y el ARN, que yo creo que esos son los que más les suenan, ¿no es cierto? ADN, ARN siempre se asocia a material genético, ya siempre está asociado a la genética, y aparte de eso está asociado a guardar información, y que se encuentra normalmente en el núcleo celular o en alguna estructura central de la célula, ¿ya? Ya, entonces los elementos principales de los ácidos nucleicos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, como les digo, en la base nitrogenada, que las cuales vamos a ver más adelante, y el fósforo, que se encuentra en el grupo fosfato y que va a enlazar, se va a establecer una unión bien particular, que es el conocido enlace fosfodiéster. Y aquí ya partimos con cierta o con una exclusividad adicional. En los carbohidratos dijimos que los carbohidratos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, ya que tienen harto oxígeno en comparación a los lípidos tenían poquito oxígeno. Pero los carbohidratos tienen un enlace particular que se llama enlace glucosídico, ¿ya? Las proteínas tienen un enlace particular que se llama enlace peptídico, que también es exclusiva de ellas, ¿ya? Y los ácidos nucleicos también, por la presencia del fósforo, es que tienen un enlace particular, y de hecho ahí se ve que es el enlace fosfodiéster, ¿ya? El enlace fosfodiéster es exclusivo de los ácidos nucleicos. Ustedes no lo van a encontrar en ninguna otra biomolécula que no sea un ácido nucleico, ¿ya? Y aparte de eso aparecen los puentes de hidrógeno, pero el puente de hidrógeno no es exclusivo. El puente de hidrógeno lo encuentran en cualquier molécula que tenga átomos altamente electronegativos, ya como por ejemplo el agua. La miserable agua puede formar puentes de hidrógeno, ¿ya? El puente de hidrógeno más que nada es como una atracción magnética. Una vez que se establece la molécula sigue siendo tan poderosamente, por así decirlo, eléctrica, que tiene la tendencia a atraer otras moléculas que ya tienen un enlace formado. Y se establece esencialmente en cualquier molécula que tenga átomos que sean altamente electronegativos. En ese caso, el oxígeno es muy electronegativo y tiene la tendencia a atraer otros hidrógenos, ¿ya? El nitrógeno es otro átomo que es muy electronegativo, no es el más electronegativo, porque el más electronegativo es el flúor, pero todos los cercanos al flúor en la tabla periódica van a ser también altamente electronegativos. Y el hidrógeno, el nitrógeno, el cloro también, por ejemplo, son el azufre, son altamente electronegativos porque están, por así decirlo, rodeando al fósforo en la tabla, perdón, al flúor en la tabla periódica, ¿ya? Por lo tanto, siempre que haya átomos en una molécula y estos átomos sean altamente electronegativos, van a tener la tendencia a formar puentes de hidrógeno, van a tener la tendencia a atraer hidrógenos, ¿ya? Fuera del enlace que ya tienen formado como tal. Es como que el átomo, por ejemplo, el oxígeno del agua, ya está casado con dos hidrógenos y más encima anda mirando para afuera de este matrimonio con los dos hidrógenos y quiere atraer más hidrógenos, ¿ya? Una cosa así, es una unión magnética, como les digo yo, porque tiene la tendencia a pegar o a unir los átomos, pero también es fácil de romper, o es mucho más sencilla de romper que un enlace como tal. El enlace iónico, el enlace covalente son más complejos en su ruptura, ¿ya? Por lo tanto, el puente de hidrógeno es una unión electromagnética, es una unión magnética en cierta forma, que atrae átomos, y también se da en los ácidos nucleicos y se da en las proteínas, ¿ya? Por lo tanto, los puentes de hidrógeno no son exclusivos, ¿ya? Sí, el fosfodiéster. Ahora, la función biológica que tienen los ácidos nucleicos, y su principal función, yo creo, como les decía, ustedes siempre la asocian a la información genética, y es almacenar la información genética, ¿ya? También pueden transmitirla o transmitirla en un 100% o parcialmente, ya como en el caso del ARN. La idea del ADN, la molécula como tal, ¿ya? La molécula de ADN es tener o asegurar siempre una copia de la información. Por eso el ADN tiene dos hebras
de nucleótidos que están formados o están enlazados entre sí, de tal forma que esta hebra, cuando se duplica, se abre y genera con una de ellas una copia y con la otra copia. Entonces al final tengo el material genético duplicado de forma exacta, ¿ya? Y esa materia de la replicación, la transcripción y la traducción está quedando un poco fuera del currículum nacional porque ya no va a entrar principalmente en las pruebas de selección, ¿ya? Así que en cierta forma ustedes están un poco salvados en ese sentido porque si dan la PTU este año no les van a preguntar eso y si se lo preguntan se lo van a preguntar muy someramente, muy fácilmente, ¿ya? Y para los chicos que están en otro año, no importa el año, ya sea tercero, segundo, primero, posiblemente ya ni se lo pregunten, así que prácticamente se salvaron. Sabiendo prácticamente lo que sale en este cuadro, están casi al otro lado, habría que agregar un par de cositas nomás y con eso ya no necesitan más información. Ahora, las preguntas de ácidos nucleicos son relativamente sencillas. Si es que aparece una pregunta en el módulo común, lo más seguro es que sea la primera pregunta, ¿ya? Si aparece en el módulo electivo para los que hagan la prueba de selección este año, posiblemente les aparezca en la parte de electivo también siendo de las primeras preguntas. Entonces, es una pregunta relativamente sencilla, ¿ya? ADN, dos hebras de ADN, la vamos a ver más adelante, y el ARN también es una hebra nomás, mucho más sencillo en este caso, también está relacionada con la información genética, pero más que nada con la expresión, más que el guardado de información, ¿ya? Es como que esta va a ser la receta que va a ejecutar la lectura, por así decirlo, de una proteína, después de todo el ADN lo que principalmente codifica es una proteína. Ya, con esta pequeña visión, ¿alguna pregunta, alguna consulta con lo que estamos viendo ahora? ¿Algún componente? ¿Algún enlace? No, todo relativamente claro. Ya. Avancemos, pues, no demoremos mucho más con respecto a los ácidos nucleicos. La unidad básica de construcción de los ácidos nucleicos se llama nucleótido. Si en las proteínas eran los aminoácidos, que eran 20, por cierto, y en los carbohidratos eran los monosacáridos, como por ejemplo la glucosa o las pentosas, ahí vamos a tener de distintos tipos, pero más común en la glucosa. En los ácidos nucleicos la unidad básica de construcción es el nucleótido, ¿ya? Y los nucleótidos, lo que se van uniendo entre sí, y existen 5 tipos de nucleótidos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, el ADN tiene solo 4, y el ARN también tiene 4, pese a que ahí hay una variación entre un nucleótido y otro, porque el ARN tiene uracilo, y el ADN tiene timina de forma exclusiva. Los otros prácticamente son los mismos, la adenina, la citosina y la guanina, y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, un nucleótido en su estructura se compone por 3 cosas básicas, y aquí tiene que quedar claro esto, ¿ya? Vamos a marcar acá, vamos a usar nuestra querida herramienta. Ya, los nucleótidos entonces tienen 3 estructuras, el grupo fosfato, que es donde está el fósforo, ahí yo se lo estoy marcando, ¿ya? Este grupo fosfato, como les digo, es importante porque forma el enlace fosfodiéster, le va a dar estructura a los ácidos nucleicos, o energía, ahí depende. Además, grupo fosfato es más valioso energéticamente, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos el ATP, ¿ya? Los ácidos nucleicos, la esencia del ácido nucleico radica, en la pentosa, y ahí la estoy marcando. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener 2 pentosas, y aquí las vamos a dejar anotadas. Puede ser cualquiera de las 2, pero nunca las 2 juntas, ¿ya? Puede ser una ribosa que de hecho esta es una ribosa. La pentosa, como les digo, puede ser de 2 tipos. Puede ser una ribosa que tiene oxígeno, punto. No necesitan saber dónde, cuándo, por qué tiene oxígeno. Basta con que sepan que tiene un más oxígeno nomás. Tiene oxígeno. Y la desoxirribosa, esa es la otra, ¿ya? Desoxi, de hecho el nombre lo indica. Desoxirribosa. Porque la desoxirribosa, el nombre por eso les digo que lo indica, porque está desoxigenada, ¿ya? Ha perdido oxígeno, tiene menos oxígeno que una ribosa convencional. Por lo tanto, la desoxirribosa me está dando la característica principal y la diferencia con la ribosa. Tiene menos oxígeno, ¿ya? Y la ribosa, lógicamente, ella sí tiene el oxígeno donde debe tenerlo, particularmente en el carbono número 2, que debería ser ese que está ahí. El carbono número 2 en el grupo OH, ¿ya?
Si es un OH, es una ribosa. Si no, debería tener dos hidrógenos, uno acá y otro abajo. Y si tiene dos hidrógenos, va a ser una desoxirribosa. Esa es la diferencia. Pero es una diferencia muy bioquímica y yo jamás la he visto en una prueba de selección. O sea, normalmente se la podrían hacer en el colegio como para hacerles una zancadilla y si se aprendieron de memoria la diferencia entre ribosa y desoxirribosa. Pero no tiene una utilidad esencial. Ya bioquímicamente sí, pero eso, si es que algún día tienen bioquímica en la universidad y posiblemente les van a decir la diferencia. ¿Ya? Por lo tanto, los nucleótidos, uno u otro, se diferencian esencialmente por la ribosa que posee. Los del ADN, por ejemplo, son todos desoxirribonucleótidos. Todos tienen desoxirribosa, sin excepción. Ahora, los del ARN tienen todos ribosa, sin excepción. Ya todos, desde el primero hasta el último. Y si esa hebra tiene millones de nucleótidos, todos van a contener una ribosa, sin ninguna diferencia. Ahora, lo que va a cambiar de un nucleótido a otro, y de hecho ahí se los marqué con un cuadrado, un rectángulo, no un cuadrado, es la base nitrogenada, ¿ya? Y las bases nitrogenadas, como les dije, son 5. Por lo tanto, el nucleótido hereda el nombre de la base que tiene. Si la base nitrogenada es adenina, el nucleótido completo se llama adenina, ¿ya? Entonces muchas veces se confunde porque le están hablando de adenina, pero no les especifican si es de la base o del nucleótido, aunque técnicamente da lo mismo porque la base nitrogenada es la que le da la esencia al nucleótido. ¿Ya? Las bases nitrogenadas son de dos tipos y lo vamos a ver despuesito de esto, ¿ya? Por lo tanto, aquí, en estos tres primeros componentes, que son los componentes esenciales de los ácidos nucleicos, ¿alguna pregunta con el grupo fosfato, la base nitrogenada y o la pentosa? ¿No? Ya. Si no hay duda, entonces pasamos al tiro a la siguiente. Ya. A ver, justo me se ponen a escribirme a esta hora. Nada que ver. Vamos a decirle que no vamos a ver. Ya. Ya. Vamos entonces con la siguiente. Ahí sí. Lógicamente ahí está el numeral, pero vámonos. Quiero ver esto. Esto es lo que me interesa. Y esta es la otra diferencia. Ya, vámonos con la base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son de dos tipos. Ya, vamos a tener las bases púricas o purinas, y aquí aparece el nombre como purina. Recuerden que puede ser cualquiera de los dos nombres, y en biología siempre les van a tener un sinónimo de algo que ya se sabe, como para tratar de enredarlo un poco. Por lo tanto, una base púrica o una purina es lo mismo, y vamos a decir que son dos, la adenina y la guanina. Ahora, adenina y guanina tienen una similitud entre sí, por eso son bases púricas, y si se dan cuenta tienen como dos círculos aquí, ¿ya? Tienen un hexágono y un pentágono en conjunto, a diferencia de las bases pirimídicas que tienen el nombre más largo, pero en su estructura es como más corta, es más simple, ¿ya? A diferencia de las purinas que tienen el nombre más corto, pero la estructura en sí es como más larga. Yo me lo aprendía por lo menos de esa forma para que no se me olvidara. Las bases púricas o purinas entonces, que tienen dos hexágonos, un hexágono y un pentágono, o dos ciclos, como también se les menciona en química orgánica, dos ciclos en su estructura, existen en todos los ácidos nucleicos, tanto ADNs como ARNs, ¿ya? Pero aquí es donde viene la diferenciación, y aquí vamos a tratar de anotar un poco para que sea más específico. La timina, y ahí está marcada la timina, es exclusiva. La van a encontrar solo en el ADN, ¿ya? No se olviden de eso. Es una clásica pregunta en cualquier prueba existente, ¿ya? La timina es exclusiva del ADN, no la encuentran en otra parte. A diferencia del uracilo, que el uracilo también es exclusivo, y lo encuentran, vamos a cambiar de color para que sea más bonito. Ahí sí. El uracilo lo encuentran solo en el ARN, para que no se les olvide, ¿ya? Por lo tanto, la timina es exclusiva del ADN y el uracilo es exclusivo del ARN, ¿ya? Y eso siempre va a ser así. La adenina, la guanina y la citosina no son exclusivos, lo encuentran tanto en ADN como ARN, para que lo consideren, ¿ya?
Siempre va a ser así. Ahora, el ADN tiene timina. Y ahí se completan sus 4 nucleótidos, ¿ya? El uracilo tiene o viene con el ARN, por lo tanto el uracilo tiene adenina, guanina, citosina y uracilo. Y ahí tendrían sus 4 nucleótidos porque después de todos las formas de vida siempre tienen 4 nucleótidos en sus estructuras de información genética. Lógicamente las van ordenando y permutando y distintas combinaciones, etcétera, para generar lógicamente estas diferencias de un organismo a otro, porque vemos, ¿no es cierto?, una célula procarionte con una célula eucarionte vegetal, vamos a notar claras diferencias, una es más grande, una tiene organelo, la otra no los tiene, etc. ¿Ya? Tienen proteínas que también los van diferenciando uno con otro. Por lo tanto, las bases nitrogenadas son 5, se dividen en pirimidinas y bases púricas, ¿ya? Pirimidinas o pirimídicas, y las pirimidinas son 3, de las cuales la citosina siempre aparece, la timina solo en el ADN y el uracilo solo en el ARN, para que no se le olvide. ¿Ya? Y la adenina y la guanina son exclusivas, perdón, no son exclusivas y las encuentran tanto en ADN como en ARN. Entre sí las bases se enlazan gracias a estos puentes de hidrógeno, porque como tienen nitrógeno, y el nitrógeno es altamente electronegativo, tiene la tendencia a atraer otras moléculas que tenga cercanas, ¿ya? Pero eso es solo en el ADN, no en el ARN. Vámonos con la pentosa, ahí está la diferencia de la pentosa, vamos a marcarla al tiro, miren ahí también está con rojo, ahí está, ahí está. ¿Cuál tiene más oxígeno? La ribosa, por lo tanto por eso se llama ribosa. La que no tiene oxígeno, la que perdió un oxígeno, es la desoxirribosa y lo indica en cierta forma el prefijo que tiene inicialmente. Es una ribosa, desoxigenada en ese caso. Por eso perdió, lógicamente, un oxígeno. Y a la Dali me está escribiendo, ¿no? No, ya. Y lógicamente es exclusivo del ADN. La desoxirribosa solo la encuentran en el ADN, por cierto. Ya. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta con las estructuras de los nucleótidos? Sí, si se me cae el internet me avisan, me escriben al WhatsApp por si se me cae, para tratar de enviarle el link de Zoom al tiro. Porque como les digo, Zoom hoy día ha andado pero horrible en general. ¿Ya? Ya. No, ninguna consulta. Entre ribosa, desoxirribosa, tenemos las pentosas. Recuerden que esas se van a diferenciar por la presencia del oxígeno en una y la otra que no lo tiene. Y las bases nitrogenadas que se dividen en 2 grupos, cada una con sus diferencias, y ahí las mencionamos. ¿Ya? No les van a preguntar cuál es la fórmula química de la timina en ningún lado. Quizás en la universidad sí se la van a preguntar, pero no a nivel medio, en ningún momento. ¿Ya? Así que eso no necesitan saberse de memoria la estructura de la base pirimídica o la base púrica. ¿Ya? Es prácticamente una pérdida de memoria en el encéfalo, por así decirlo. ¿Ya? Ya, vámonos entonces con la siguiente, si no hay dudas con respecto a esto. Ya, se me quedaron las marcas. Vamos a borrar. Ya. El grupo fosfato. El grupo fosfato es bien genérico, pero muy importante. Ya, el grupo fosfato es un fósforo central con varios oxígenos que lo van rodeando. A más grupos fosfato, más energéticamente valioso es el nucleótido, como por ejemplo en el caso del ATP. El ATP es esta molécula energética que existe en la célula, ¿ya? Y que lógicamente entrega bastante energía. ¿Ya? Por eso la importancia. El ATP, ¿alguien se le queda el micrófono prendido? A ver, yo voy a desactivar para no tener problemas. Ahí sí. Si ahí lógicamente me quieren hablar, me vuelven a activar su audio. ¿Ya? El nucleótido entonces, que tiene a mayor presencia de fosfato, más energía o más energéticamente valioso, ahí es como... Ahí sí o no? Sí, ahí sí. Ya que se me iba a caer en un rato. Está demasiado inestable acá el internet. Voy a tener que revisar si soy yo o si es la red de Zoom. Volvió esta acá, ¿no? A ver. Espérenme. Por suerte está grabando todo lo que estoy diciendo. Ya, voy a volver a compartirles pantalla. Ahí sí. Va a volver al nucleótido en el que estábamos. Ahí sí. Vamos a tirar esto para acá para que no moleste. Ya.
¿Qué estamos? ¿Todos ven, no es cierto? ¿Sí? ¿No? Sí, espero que sí. Sí, profe. Ya, básicamente. Ya, estamos hablando entonces del grupo fosfato, y que el grupo fosfato, la importancia del grupo fosfato es que a mayor presencia de grupo fosfato, más energéticamente valioso, y ahí aparecía la molécula de ATP. El ATP tiene adenina y tiene 3 grupos fosfato, ¿ya? Y se puede desensamblar este grupo fosfato, o sea, yo le puedo quitar un grupo fosfato a los 3 y perder energía, ¿ya? Ahora, lógicamente, yo le puedo agregar ese grupo fosfato y recuperar la energía perdida. Por lo tanto, la célula tiene la tendencia a hacer eso, a tomar una molécula de ATP y tratar de separarla cuando necesita pagar un gasto energético y recuperarla cuando quiere, lógicamente, que le devuelvan ese gasto energético. ¿Ya? Ya, ahí está lógicamente el grupo fosfato y ahí aparece este ATP que es característico de la energía celular. ¿Ya? Ya. Continuemos con, ahí tenéis, si se dan cuenta, el ATP tiene 3 grupos fosfato, o sea, yo puedo quitarle uno de estos y quedarme con 2 y ser un poquito menos valioso, y le puedo recuperar ese grupo fosfato, lógicamente, para que sea más valioso energéticamente, pero no puedo contener más de 3. Vamos con los enlaces, ahí está el enlace fosfodiéster, el enlace fosfodiéster que esencialmente lo que hace es unir los nucleótidos y van a tener la tendencia de enlazarse para formar esta red. Por ejemplo, volvamos atrás. No sé si ven bien este ADN que está girando, el GIF del ADN que está girando. Ya, este ADN que está girando, si se dan cuenta, en su interior tiene unos colores que son verde, rojo, amarillo, azul. Esos son los nucleótidos, ¿ya? Pero la estructura, que es como plana y que es de color morado, ese es el enlace fosfodiéster. Por lo tanto, la importancia del enlace fosfodiéster es que le va a dar estructura al ADN y al ARN, no solo a una sola molécula, ya le va a dar estructura a las dos. ¿Ya? Por lo tanto, es bastante importante el enlace fosfodiéster porque aparece en cualquier unión de nucleótidos y es exclusivo, como le decía yo, de los ácidos nucleicos. El puente de hidrógeno no, el puente de hidrógeno aparece en las proteínas, en el agua, en cualquier átomo que sea altamente molécula que sea altamente electronegativa. Y una ventaja para el ADN porque tiene la tendencia a atraer nucleótidos, ¿ya? Y los nucleótidos tienen cierta afinidad, ¿ya? Y aquí se ve. Por ejemplo, el nucleótido de adenina tiene la tendencia a atraer la timina. Ahora, el puente de hidrógeno aparece solo en el ADN, ¿ya? No aparece en el ADN, ¿ya? Y siempre van a juntar adenina con timina, guanina con citosina. Y aquí se puede ver cuántos puentes de hidrógeno. ¿Cuántos puentes de hidrógeno se ven? ¿Cuántos pueden visualizar? Vamos a tratar de enmarcar esto para que sea un poquito más bonito. Aquí, por ejemplo, entre adenina y timina, ¿cuántos se ven? ¿Cuántos puentes de hidrógeno se visualizan? 2, 2, muy bien. Y entre guanina y citosina, ¿cuántos ven? 3. Efectivamente, hay 3 puentes de hidrógeno. Por lo tanto, y siempre es así, y solo en el ADN, en el ARN no aparece el puente de hidrógeno. Por lo tanto, entre adenina y timina, 2 puentes de hidrógeno para unir. En citosina, guanina, solo en el ADN, vuelvo a repetir, 3. Y ustedes dicen, ¿para qué me sirve esto? Muy sencillo, porque a mayor cantidad de puentes de hidrógeno, más resistente se vuelve la unión entre nucleótidos. Por lo tanto, la unión entre guanina y citosina es más resistente que entre la de adenina y timina. Y si yo soy una enzima, tengo que aplicar más energía de activación en aquella que tiene 3 puentes de hidrógeno porque es más difícil de romper, pues más resistente. ¿Ya? Por lo tanto, la energía de activación para poder separar la adenina y la timina no es tanta porque son solo 2, es más fácil de romper. Para eso me sirve. Y esa sí que es una clásica pregunta prácticamente en cualquier lado. ¿Ya? Por lo tanto, tienen que tratar de tener cuidado si es que les llegan a preguntar eso. ¿Ya? Los puentes de hidrógeno son enlaces que se establecen entre algunos Se le nucleótidos. había ido. ¿Sí? ¿Se está que se cae de nuevo? Sí, mamá. ¿O no? ¿No? Sí, se quedó pegado ¿Ya? durante Sí. un momento. Ya, voy a ver si yo... Porque tengo todo cerrado. Ya, pero ustedes me escriben si notan lógicamente que se va a caer. ¿Ya?
Ya, entonces, el puente de hidrógeno, como les decía, el puente de hidrógeno lo que les va a tratar de hacer es tratar de unir los nucleótidos en el ADN y principalmente la energía de activación que se requiere para la adenina y la timina es menor que la energía para poder separar la guanina y la citosina que tiene más puentes de hidrógeno. Para eso les sirve Ah, no, saber me la entendí otra cantidad. cosa. ¿Ya? No, no me pasa nada. Ya. ¿Ya? Vamos con la siguiente figura. Ahí está, lógicamente. Al desnaturalizar el ADN se rompen los puentes de hidrógeno que hay entre bases nitrogenadas. Esencialmente, eso puede ocurrir cuando la célula quiere duplicar el material genético. Y, lógicamente, es más difícil de desnaturalizar Vaya nomás, CG pues que vaya mañana AT, sentido. porque se requiere más energía. Ya, y esta es clásica pregunta también. ¿Cuáles son las diferencias entre el ADN y el Vaya ARN? mañana sentido nomás, pues. ¿Ya? A ver. Ahí sí. Entre el ADN y el ARN. Ahora, entre ADN tengo que tener claro que existen tres grandes características o tres grandes diferencias entre ADN y ARN como tal. En el ADN van a encontrar desoxirribosa, ahí está la primera diferencia, que es lógicamente una estructura exclusiva, vamos a marcarla. La desoxirribosa, entonces, primera diferencia con el ARN que solo tiene ribosa. La otra diferencia radica en que el ADN tiene la base pirimídica timina y el ARN tiene la base pirimídica uracilo, o sea, se cambia una por otra. Ya la otra siguen siendo exactamente las mismas, la adenina, la citosina y la guanina. Y aparte de eso, los nucleótidos son dos hebras de nucleótidos en el ADN y en el ARN van a tener solo una hebra, ¿ya? Una sola cadena. La característica primordial es que el ADN lo que hace es tratar de conservar el material genético, por ende, en cierta forma, necesito dos copias para tener este como backup, esta como salvaguarda de información. Y en el ARN no necesito esa salvaguarda porque el ARN se copió, o es una copia, del ADN, por lo tanto, el ARN nació de una de las hebras del ADN. Por lo tanto, no necesito esa salvaguarda porque el ARN es una molécula más chica, más simple y tiene un fin bien particular y bien específico, que es enviárselo a un ribosoma para que se sintetice una proteína, ¿ya? Por lo tanto, esa es la función que va a tener y no tiene otra más compleja que esa, ¿ya? Por lo tanto, tres características. La desoxirribosa, exclusiva del ADN, la ribosa solo en el ARN, la base pirimídica timina, solo en el ADN, el uracilo, solo en el ARN, dos hebras de nucleótidos en el ADN, una hebra de nucleótidos, lógicamente no hay puente de hidrógeno porque es una sola hebra, ¿ya? En el ARN. Así de sencillo, no es más complejo que esto. Hasta aquí, a medio cortado, salido hasta ahora de la clase, pero hasta aquí. ¿Alguna pregunta con el ADN, los ácidos nucleicos? Profe, Cuénteme. entonces cuando se pasa a ARN, la timina pasa a uracil. Sí, así mismo. Entonces, cuando se Ya. lee, por ejemplo, el ARN, o se genera la copia de ARN, y el ADN tenía timina, se cambia justamente, como dijiste tú, de timina por uracilo. Lógicamente complementando una hebra con otra. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta? Perfecto. Y después para juntarse, o sea, cuando se vuelve a juntar con otra, ahí se vuelve de nuevo timina. Claro, en el caso, por ejemplo, de la retrotranscripción, yo podría generar una hebra de ADN con ARN, por ejemplo, algunos virus lo hacen, son muy específicos, pero sí se puede hacer. Claro, también pues, se va a leer el uracilo, no se va a ubicar uracilo, sino que se va a colocar timina en la hebra de ADN que estoy generando, ¿ya? Pero como les digo, ese sería un caso, sí se puede dar, de hecho es común, pero solo para ciertas, entre comillas, formas de vida, porque después de todo un virus no está vivo. Una bacteria quizás también podría hacerlo, hay bacterias que hacen retrotranscripción. Nuestras células no tienen esa capacidad porque somos muy específicos para poder funcionar, lo mismo que las células vegetales, las células eucariontes vegetales, ¿ya? Pero sí existe la transcripción inversa, que también la pueden buscar si es que quieren buscarla como definición. Retrotranscripción o transcripción inversa. Y de esa forma el ARN genera ADN, cuando lo normal es que el ADN genere el ARN. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna?
Ya, entonces pasamos, cerramos la parte de biomoléculas. Por eso les preguntaba si es que, para que quede todo claro. Y pasamos directamente a la teoría celular. ¿Qué es lo importante o la idea base de la teoría celular? Lo primero que tenemos que considerar con la teoría celular es que la teoría celular explica el funcionamiento como tal de la célula y justifica por qué la célula es el primer nivel de organización de la vida, ¿ya? Recordemos que tenemos varios niveles de organización. Tenemos el primer nivel de organización de la materia, que en ese caso es el átomo, o el primer nivel de organización de la vida, que en este caso es la célula. Y que tenemos, o vamos a tener, ya para la otra clase lo vamos a ver, vamos a tener dos tipos de células. La célula eucarionte como tal, que es animal y vegetal, y la célula procarionte, que son las bacterias, ¿ya? Lo primero que vamos a considerar es que Robert Hooke, ahí está justamente en 1665, él con un entre comillas microscopio, porque en realidad lo que tenía Robert Hooke era como un caleidoscopio, o sea, era un tubo con un par de lupas en su interior, que hacían lógicamente este juego de amplificar una imagen. Ya en resumidas cuentas no era un microscopio, era una sucesión de lupas, o unas lupas muy bien ordenadas o muy bien puestas, ¿ya? Y estas lupas lo que hacían eran tratar de magnificar la imagen, y él lo que pudo ver esencialmente fueron células de corcho. El corcho es madera, ¿ya? Es un árbol bien particular que, para los que han conocido o conocen el árbol del corcho, ustedes pueden romper o sacar una ramita súper fácil del corcho porque es literalmente corcho, ¿ya? Por lo tanto, ustedes lo pueden rascar con el dedo incluso y generar la perforación de una manera bien, bien sencilla. Es relativamente blanda la estructura del corcho, ¿ya? Y él, lógicamente, con esta lupa ve esta estructura que se visualiza aquí. Y él la llamó celdillas o celulillas. Y de ahí se acuña el término célula, ¿ya? Y, lógicamente, de aquí para adelante el término célula va a siempre seguir usándose como esta estructura que forma los seres vivos, ¿ya? Ahora, Van Leeuwenhoek, a un par de años después, 5 años más tarde, él con un microscopio, entre comillas, porque en realidad Leeuwenhoek no era Van Leeuwenhoek no era un científico como tal, lo que tenía era una sucesión de lupas. Lo que hizo fue miraba los tejidos, porque el tejido se vuelve más fino o más resistente mientras más juntas estén las telas. Entonces él enfocaba sus tejidos y que ojalá todos los hilos estuvieran muy juntos para que su tela fuera resistente y lógicamente él comerciara las mejores telas. ¿Qué es lo que hizo Van Leeuwenhoek? En ciertos tejidos, en ciertas telas, se dio cuenta que habían pequeños animalitos. Y a él los llamó animáculos o animaluchos, ¿ya? Y él esencialmente lo que estaba viendo eran pequeños ácaros, ¿ya? Y a partir de ahí empezó a observar otro tipo de células, ¿ya? Al lógicamente perfeccionar este, entre comillas, microscopio. De hecho, Antoine Van Leeuwenhoek es el padre del microscopio, ¿ya? Él, por así decirlo, fue el que lo creó. Y lo que primero que pudo observar fueron tejidos sanguíneos, ¿ya? Células de la sangre, los primeros glóbulos rojos, algunos espermatozoides y algunas como esporas que andan siempre circulando en el aire, ¿ya? Y al verlas y observarlas es que se dan cuenta que existe un microcosmos que antes no se visualizaba, porque antiguamente se pensaba que lo que existía era solamente lo que se podía ver, ¿ya? No había nada en el cielo hacia arriba, ni tampoco había nada en lo microscópico, cosa que lógicamente actualmente sabemos que no es así. Hay un universo macro y un universo micro, y nosotros estamos en este estado como intermedio, ¿ya? Ahora Van Leeuwenhoek fue, por así decirlo, el pionero en desarrollar un microscopio o como sucesión de lupas, ¿ya? Un poco más perfeccionado, un poco mejorcito, ¿ya? Siempre, lógicamente, desde un punto de vista análogo. Aquí no había nada digital, por lo tanto la microfotografía electrónica, que posiblemente hoy es muy común, no se daba en ese tiempo, ¿ya? Y después con el tiempo, más adelante, esto estuvo como adormecido ya bastante tiempo, casi 150 años, cuando la biología empieza de nuevo a retomarse en el mundo científico, porque primero vinieron gran parte de los descubrimientos físicos, químicos, y después se acordaron de la biología. Aparece Matthias Leiden, y él empezó a ver con estos microscopios rudimentarios un poco más definidos, ¿ya?
las primeras células vegetales. De hecho, él, como buen botánico y estudioso de las plantas, se da cuenta que los vegetales estaban formados por estas células que había dicho Robert Hooke, y lo fue capaz de demostrar tomando distintos tejidos, y se dieron cuenta que todas las células vegetales, o todos los tejidos celulares vegetales, estaban compuestos por estas celdillas, ¿ya? A lo que Teodoro Schwamm, dice, bueno, si las vegetales en cierta forma están conectados con el reino animal, tienen que tener una similitud, y él observó tejido animal, ¿ya? Y el tejido animal en cierta forma tenía una similitud muy parecida a la vegetal, y también se pudo demostrar que los tejidos animales también estaban compuestos por celdilla, y no solo los tejidos vegetales. ¿Ya? El tejido tanto animal como vegetal estaba compuesto por esta micropartícula que solo era observable al microscopio. ¿Ya? Nadal me dice que está con problema de conexión. Miramos, así que estoy grabando la clase. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Está todo claro hasta aquí? ¿Sí? Ya, al cabo del tiempo, lógicamente, esto empieza a madurar, se empieza a cuestionar, se empieza a verificar, lógicamente. Muchas veces se postula la teoría y de ahí se lleva a la práctica, y eso puede ser de un año a otro, de un mes a otro, como pueden tomar 10, 15, hasta 50 años en poder demostrar una hipótesis que en la teoría es cierta, pero que nunca se ha llevado a cabo, ya nunca se ha experimentado con ello. Y a veces es bastante complejo porque los científicos, por así decirlo, mueren y su teoría queda ahí nomás, y nunca o su hipótesis queda ahí y nunca se prueba, o se prueba o post-mortem, cuando ellos ya fallecieron. Y eso era muy recurrente antes, cuando parecía que el mundo avanzaba más lento. Miren cuánto tiempo pasó, del 1839, 1840 aproximadamente, hasta el 1858, 1860, o sea, pasaron prácticamente 30 años, en que Rudolf Virchow postula, tal como tal, que todas las células, ya sean animales, vegetales, bacterias, etcétera, provenían de una que ya existió previamente. Y ahí es donde venía ese clásico cuestionamiento si el huevo o la gallina fue primero, ¿ya? No, esto sigue ese mismo ciclo, ¿ya? En cierta forma, una célula que ya existió anteriormente es la que originó las células que existen hoy en día, ¿ya? Con, lógicamente, ciertos procesos de adaptación al medio ambiente, a factores externos, etc. ¿Ya? Pero la idea era de que toda célula, y ahí se puede visualizar que una célula lo que está haciendo es dividir su material genético para poder generar dos células hijas, eso nosotros ahora lo sabemos, dos células hijas que son genéticamente iguales, el principio básico de la mitosis. ¿Ya? Él lo postula, en cierta forma, como les decía, casi 60 años más tarde, perdón, 30, 20 años más tarde. ¿Ya? Y son ellos los que sientan o establecen los dos grandes primeros postulados de la teoría celular. Porque la teoría celular lo que hace, como les dije al principio, o al principio de esta parte, es que explica el por qué la célula es el primer nivel de organización biológico. ¿Ya? ¿Por qué es el primer nivel de la vida la célula? ¿Por qué? Muy sencillo, y aquí lo vamos a ver ahora. Voy a pasar primero al contenido y después vamos a ir al experimento Pasteur. ¿Por qué? Muy sencillo, porque todos los seres vivos estamos estructurados por células. Si la célula que me estructura está viva, yo me mantengo vivo. Es un precepto súper básico, pero esta es la idea central, ¿ya? Por lo tanto, todos los seres vivos, incluyendo nosotros, estamos estructurados por células. ¿Y qué sale de eso? De esto aparece técnicamente o genera el estudio de las estructuras celulares, y quizás más de alguien lo vaya a ver en la universidad, y se conoce como anatomía. Por lo tanto, la anatomía estudia y se basa en el primer postulado de la teoría celular, que toda unidad, perdón, que la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos. Es estructural, le da forma, ¿ya? Y aquí aparece otra cosa que quizás estudien en la universidad. La célula es la unidad funcional. Eso quiere decir que si la célula se mantiene funcionando, yo me mantengo funcionando. Si mis células empiezan a presentar problemas funcionales, mi organismo como tal también va a tener problemas funcionales. Y de aquí se saca otro estudio que se llama fisiología.
Por lo tanto, si alguien va a estudiar fisiología o ya más o menos sabe que quiere estudiar y se encontró con los ramos que va a tener anatomía y fisiología, al final lo que están estudiando es células. Lo que pasa es que la están estudiando desde dos enfoques distintos. Uno es la anatomía, y van a tener que estudiar el músculo, van a tener que estudiar los huesos, van a tener que estudiar las neuronas, etcétera, y los tejidos internos como tal, y saber diferenciarlos, porque esa es la base de la estructura, ¿ya? Pero también se debe entender cómo funcionan esas células, porque tenemos distintas células en el organismo, y si esas células se mantienen funcionando, el organismo se mantiene funcionando. Y esa es la base de la fisiología. Por lo tanto, los dos primeros postulados de la teoría celular engloban a la anatomía, unidad estructural, la célula es la unidad estructural, y el otro engloba a la fisiología, la célula es la unidad que le da funcionamiento al organismo. ¿Por qué? Porque ella se mantiene funcionando. O sea, prácticamente yo respiro porque mi célula respira. Yo soy capaz de comer y digerir porque mi célula es capaz de comer y digerir, ¿ya? Por lo tanto, esa es la base de la teoría celular. Los otros dos se estudiaron más adelante porque no existían en realidad los avances tecnológicos como para poder llevarlos a cabo. Y los siguientes postulados lo que hacen esencialmente es explicar la unidad de otra rama que van a ver quizás en la universidad, que se llama genética, ¿ya? Y que esencialmente lo que estudia la genética, el origen, ¿ya? Y cómo se traspasa esa información de origen. Y la célula, en su interior, contiene todo lo necesario para generar un ser vivo de nuevo, ¿ya? Por lo tanto, esto es la base de la genética. De hecho, estos dos postulados son la base de la genética. La célula es la unidad de origen de todos los seres vivos. Nosotros provenimos de una única célula. Esa célula se dividió muchas veces y formó la estructura completa que somos hoy en día. ¿Y por qué se generó así? Porque en su interior, particularmente en el núcleo o en la estructura central de la célula, en el caso del procarionte, la célula tiene toda la información para generar dicho ser vivo, ¿ya? De ahí también se cuelga la técnica de clonación. Yo no sé si conocen la técnica de clonación o qué es lo que hace la clonación a grandes rasgos. ¿Para qué voy a clonar algo? ¿Para qué necesito clonarlo, por ejemplo? Para crear algo igual. Ya, para generar algo que sea exactamente igual, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos clonar, por ejemplo, así éticamente correcto? ¿Qué sería bueno clonar? Abejas. Ya, perfecto. De hecho, la técnica de clonación natural, la clonación existe como mecanismo natural desde hace muchos años. Lógicamente, artificialmente podríamos clonar abejas. Y de esa forma podríamos asegurar la dotación de abejas, ¿ya? Sabemos que la abeja es uno de los principales polinizadores, no son los únicos, porque también están los lepidópteros, las mariposas en general, y todas sus variantes, porque también tenemos las mariposas diurnas y las polillas, que son las nocturnas. Y si se dan cuenta, las nocturnas también tienen pelitos. Por lo tanto, no maten las polillas porque se ven feas, porque ellos también son polinizadores, pero nocturnos, ¿ya? La abeja es un polinizador espectacular y que lamentablemente se ve atacado muchas veces porque son súper susceptibles al medio ambiente. Y es porque nosotros hemos alterado el medio ambiente de una forma óptima para nosotros, pero no para las abejas. Y ahí es cuando aparecen plagas de virus, bacterias que las matan, tienen cazadores como o depredadores como las chaquetas amarillas y otros insectos que compiten con ellas y las terminan matando a poblaciones completas, ¿ya? Esa sería una muy buena idea, por cierto, clonar abejas. Y bastaría con tener una abeja, extraer el núcleo e insertarlo, ¿no es cierto?, en un medio apropiado para poder dividir, lógicamente, estas células y tener muchas abejas para poder polinizar, sería lo más práctico. O con cualquier otro animal que esté en peligro de extinción, también podría ser, entre comillas, útil. Ahora, podría ser la solución a corto plazo. Ahí nos metemos en otro problema en que el reservorio genético de esa población sea muy pobre. Todos los animales terminarían siendo iguales al original y terminaría al punto que los hermanos se casarían con los hermanos, se emparejarían con los hermanos, con los primos, etc. Porque al final todos provendrían de una única familia. Y ese también es un problema. Esencialmente la clonación, y en nuestro caso, por ejemplo, naturalmente, ¿cuándo se da la clonación en un mamífero o en la especie humana?
¿Cuándo se da una clonación natural, no artificial, natural? Hay dos momentos en que nosotros sufrimos clonaciones. ¿Cuándo podríamos sufrir clonación? ¿Cuándo nos clonamos? Cuando nos cortamos, por ejemplo. Nos cortamos y las células que originan y regeneran ese tejido son iguales a las células que murieron antes del corte. ¿Ya? Si se dan cuenta, ustedes se cortan y las células que se regeneran, pues después posiblemente el corte no se ve. ¿Ya? Si es superficial, posiblemente se regeneró por completo. ¿Por qué? Porque las células que se originaron para cerrar la herida son iguales. Provenían de una que ya existió anteriormente y que tenía el mismo código genético. ¿Ya? Ese sería como el primer mecanismo de clonación a corto plazo. El otro mecanismo de clonación se da cuando se establecen los gemelos, no los mellizos, que es otra historia, los gemelos. Y si ustedes se dan cuenta, los gemelos son del mismo sexo y son prácticamente iguales. Si es que no son iguales en un 90 y tantos por ciento, 90%, dejémoslo en 90. ¿Ya? Son súper. Los gemelos son los que comparten el saco, ¿cierto? Muy bien. ¿Y por qué comparten el saco? Porque inicialmente era un grupo de células, después de la fecundación, después de que el espermatozoide fecundó al ovocito, se juntaron, formaron al cigoto, ¿ya? Que era el nuevo individuo, técnicamente eso ya es un embrión, y ese embrión empezó a dividirse por mitosis y generó muchas células iguales a ella. Y de repente, un grupito de esas células, antes de diferenciarse y de que empiecen a separarse, a formar los tejidos en las células, o sea, lo normal es que este grupo de células se divida en 3 sectores y originen las 3 capas embrionarias, ¿ya? Que es el mesodermo, el ectodermo y el endodermo. De ahí sale la piel, del mesodermo sale la sangre, del ectodermo, por ejemplo, sale el sistema nervioso, ¿ya? Que son como los tejidos más diferenciados. Pero antes de eso, todas las células tienen el potencial para generar una célula, un organismo de cero. Si de ese grupo se separa un grupo, un pequeño grupo de células, se reinicia el sistema, por así decirlo, y vuelve a aumentar de tamaño. Y tengo 2 individuos que antes eran uno, pero ahora empiezan a comportarse de forma individual. Y por eso comparten la misma bolsa, porque son el mismo individuo que genera en cierta forma otro, ¿ya? Y eso es un proceso de clonación. Por lo tanto, los gemelos o la gemelación es una clonación natural. Por eso son tan parecidos. ¿Cuáles son esas pequeñas diferencias? Lógicamente, uno se conectó antes al torrente sanguíneo de la madre, comió más, uno le pegaba al otro posiblemente en el vientre materno, etc. Pues esas son las pequeñas diferencias, entre comillas, ambientales, ¿ya? Pero en cierta forma ellos son iguales genéticamente. Si uno perdiera los 2 riñones, los riñones del otro es llegar y, o sea, suena súper cruel, pero es llegar y conectar porque las proteínas son las mismas. Son las mismas genéticamente iguales. ¿Ya? Ahora, no, los mellizos es otra historia, porque los mellizos fueron que la mujer ovuló 2 veces. Y al ovular 2 veces, los espermatozoides, justo tuvo relaciones sexuales en el momento que ovula, los espermatozoides se encuentran con 2 ovocitos, fecundan 2 ovocitos y tienen 2 individuos simultáneos. Y eso sí pueden ser niño o niña, ¿ya? Porque al final el que determina el sexo es el espermatozoide, si es que lleva en el cromosoma 23 un cromosoma masculino, que es el Y, o un femenino, que es el X, ¿ya? Sí, existe la clonación, y la clonación se basa en esto, ya sea natural o artificial, se basa en este tercer postulado de la teoría celular. No sé si se acuerdan de la oveja Dolly. ¿Sí? ¿Les suena la oveja Dolly? No, sí. No. Sí, la oveja Dolly era, pues, lógicamente, era un proceso, por así decirlo, de gemelación, de formar un gemelo, pero más tardíamente, cuando ya un embrión había nacido. Cuando una oveja ya era grande, le sacaron células, ¿de dónde fue que le sacaron células? Del hígado. Le sacaron células del hígado, sacaron el núcleo de esta célula del hígado y la colocaron en un ovocito. Y ese ovocito le dieron como un choque eléctrico hacia los Frankenstein y lo implantaron en un nuevo útero. En un útero que de una oveja nada que ver, de hecho. Y se generó una oveja clon. Un clon genético, era exactamente igual a la oveja a la que le quitaron una célula del hígado. ¿Y por qué se utilizó una célula del hígado? Porque el hígado crece súper rápido, ¿ya? Es uno de los órganos que tiene una capacidad de regeneración súper alta, entonces se puede dividir fácilmente, como que en su código está fácil la división, pero si fue capaz de generar un organismo a través de una célula, que ya, de un tejido que ya estaba diferenciado, puede hacerlo en realidad con cualquiera, ¿ya?
salvo con una neurona, porque la neurona está como detenida en el proceso de división, como que se aburrió de dividirse, dijo, no, yo me voy a la universidad celular y aquí me quedo. Y se especializó en una única función, que es la conducción del impulso nervioso. Y eso es específico, muy específico. De hecho, no hay otra célula que sea capaz de conducir el impulso nervioso. La otra que podría, entre comillas, conducirlo es la célula muscular, salvo esa. Y la muscular no lo conduce por completo, lo conduce una parte nomás, y lo necesario para contraerse y después relajarse. En cambio, la neurona no, pues la neurona genera el impulso, conduce el impulso y más encima lo pasa, pues entonces la tremenda pega para la neurona. Ya, hasta aquí. Entonces, cuando Cuénteme. muere una neurona, no se vuelve a regenerar. Ya, perfecto, hay que tener cuidado con la definición de neurona. Pero sí, una neurona, por ejemplo, como toda célula, si ustedes destruyen parte de la neurona donde está el cuerpo de la neurona que contiene el núcleo, si ustedes cortan eso, la neurona no se regenera, no hay forma de volver a colocar una neurona en esa posición. ¿Ya? Pero si ustedes le cortan un bracito a la neurona, particularmente en el sistema nervioso periférico, en el sector que está asociado a la musculatura, si ustedes cortan un axón neuronal, yo creo que más de alguien le suena ese término, que es el canal por donde se conduce el impulso nervioso, el axón puede volver a prolongarse y volver a regenerarse, pero siempre y cuando el núcleo de la neurona se mantenga intacto. Por lo tanto, en cierta forma, ¿se puede regenerar un tejido nervioso? Sí, pero solo en el sistema nervioso periférico, solo si se encuentra en la parte más externa del organismo. Nunca en el encéfalo, ni mucho menos en la médula espinal. Eso es absolutamente impensado. Por eso las personas que tienen daño espinal a través de un golpe, por ejemplo, y quedan parapléjicas y no pueden mover las piernas, por ejemplo, es muy difícil que puedan recuperar esa movilidad. O peor todavía, quedan tetraplégicas. No, tetraplégicas son las piernas. Parapléjicos es que queda completamente paralizado. Nunca más posiblemente se puedan volver a parar en ese caso. ¿Ya? Porque el daño neuronal en el sistema nervioso central es irregenerable. En cambio, en el sector periférico, sí. Les doy un caso muy común. No sé si ustedes saben de las personas que por algún motivo, por ejemplo, se cortan un dedo completo y pierden la extremidad completa. Si toman el dedo, lo llevan en hielo, lo llevan al médico y el médico lo vuelve a suturar, posiblemente no recuperen el dedo, sino que vuelvan a recuperar la movilidad de ese dedo. ¿Y por qué si eso es conducido por esa movilidad? La orden la de una neurona. Porque posiblemente a través de ese dedo pasaron canales axónicos que se volvieron a juntar, porque se volvió a prolongar la neurona, y la neurona no murió, sino que se acortó, se achicó, y la neurona puede volver a estirar sus bracitos para conducir el impulso nervioso. ¿Ya? Por eso las personas que pierden una extremidad, particularmente los dedos, en algunos casos en la mano se puede, pero un poquito más complejo, porque es más compleja también la estructura, y la operación como tal, pueden recuperar la movilidad de eso que perdieron, ¿ya? Pero a nivel de sistema nervioso central es irrecuperable. Eso ya no tiene vuelta. No sé si queda claro, más o menos. Y sí se basa en un precepto de la teoría celular, en la capacidad de ser funcional. O sea, la neurona es capaz de estirar sus canales axónicos para seguir conduciendo el impulso nervioso, gracias a que todos los seres vivos tenemos células, en este caso la neurona, que nos mantiene funcionando. ¿Ya? Hasta aquí, teoría celular. Los 4 postulados, que en realidad los 2 primeros son anatomía y fisiología, y el último, como les dije, es genética. Ambos, estos 2 que vieron ahí, es genética pura. ¿Alguien va a estudiar alguna carrera con genética? ¿O estudió una carrera con genética? ¿No? Todavía no. No sé qué estudiar todavía, dicen. Ya, vamos al experimento de Pasteur, que se me está colando. Ya. El experimento Pasteur. ¿Qué es lo que hizo Pasteur esencialmente? Él lo que hace es demostrar que la teoría de generación espontánea no era válida. O en cierta forma él rebate, más que invalidarlo, lo que hace es rebatir la teoría de la generación espontánea. ¿Qué es lo que decía la generación espontánea? El nombre lo indica. Es espontáneo. Eso quiere decir que las formas de vida nacían porque sí, porque tenían que nacer. Un trapo sucio en una esquina generaba ratones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así era. Así de sencillo. No se rebatía más. Y eso, lógicamente, para un científico es virtualmente imposible. ¿Por qué generó ratones? Algo tiene que haber para poder llamar ratones a un paño sucio en una esquina.
O un barril con trigo, que era lo más común, pues. Guardaban los barriles con trigo y se daban cuenta que misteriosamente aparecían ratones. Ah, no, eso siempre va a generar ratones. Entonces, lo que hace Pasteur, esencialmente, es tener un caldo de cultivo. Estos caldos esencialmente es como, literalmente, era un caldo de carne, ya que ayudaba esencialmente a que crezcan las bacterias en la superficie del caldo. Y este matraz, esta botella era bien particular porque estaba encorvada, como que tenía una letra S en el vidrio, ¿ya? Entonces lo que él hacía era calentar el cuello, para poder curvarlo, lógicamente, y después hacía hervir el caldo. Y al cabo del tiempo empezaban a crecer microbios, pero no adentro del caldo, sino que crecían en la boca, ya como que quedaban retenidos. Y lógicamente eso, si después pasaba con el tiempo, los microbios podían llegar al caldo cultivo y colonizarlo, o sea, no aparecían de la nada. Algo hacía que llegaran aquí. ¿Cómo se movían? Por el aire, a través de alguna partícula que quedó, que no fue bien limpia, pero no aparecían por generación espontánea, ¿ya? Lógicamente, si inclinaba el caldo, esto se contaminaba con microbios. ¿Por qué? Porque le facilitaba el ingreso de los microbios, pues los microbios podían finalmente llegar al caldo de cultivo, que era lo que buscaban, ¿ya? Después de todo, el microbio aparecía porque anda dando vuelta en el aire y se aloja en un lugar en donde puede crecer rápidamente, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que también hizo Pasteur con este experimento? Este caldo de cultivo lo hervía, hacía que los microbios murieran, y después de un tiempo lo dejaba enfriar, y al cabo del tiempo volvían a aparecer de la nada. Entonces, ¿por qué? Si él los había hervido, él supuestamente con esto los había muerto a todos, volvían a aparecer nuevamente. Y es porque quedaban algunos microbios que eran resistentes en cierta forma al hervido, no morían todos, quedaban unos poquitos, y estos poquitos volvían a colonizar el caldo de cultivo. Y esa técnica, que se conoce como pasteurización, se utiliza en la industria alimenticia hasta el día de hoy. De hecho, no sé si saben, ¿quién utiliza la pasteurización? ¿Qué industria alimentaria utiliza la pasteurización? ¿La leche? Perfecto, la industria láctea y todos los derivados de la leche. Utiliza hasta el día de hoy la técnica de Pasteur, lógicamente mucho más refinada y no con un caldo de cultivo, pues, sino que en hegrones, en tubos, en donde se hierve la leche, se enfría, se vuelve a hervir para tratar de minimizar el crecimiento de las bacterias. Ahora, siempre va a haber un crecimiento de las bacterias, más si estoy, por ejemplo, trabajando con bacterias. Si yo con esa leche voy a hacer queso, necesito bacterias, porque a mayor cantidad de bacterias, más rico me va a quedar el queso, ¿ya? Y lo mismo con el yogur, yo necesito bacterias para poder hacer, en cierta forma, el yogur, por lo tanto, es un poco complejo controlar el crecimiento bacteriano en ese punto. Pero la leche en polvo, la leche líquida, es relativamente sencillo porque yo no la necesito con bacterias. Y en ese caso se aplica la pasteurización y después se sellan al vacío. Al sellarla al vacío, saqué el aire, y si no hay aire adentro, no hay microbios que anden dando vuelta. Y ese es técnicamente el proceso que se utiliza hasta el día de hoy en la industria láctea, ¿ya? El queso, como les digo, el yogur son como procesos un poco más cochinos, porque necesitan del trabajo bacteriano, lo mismo que el vino, ¿ya? Necesitan de la fermentación bacteriana para que el producto sea agradable al gusto, ¿ya? La importancia de Pasteur, entonces, lo que hace Pasteur es abolir, no abolir por completo, pero sí rebate la teoría de la generación espontánea. La generación espontánea se anuló por completo, cáchense, pues en 1861 comenzó Pasteur, pero se destruye por completo en 1929, o sea, casi 80 años después, 60 años después. Ya entonces pasó harto tiempo en donde la teoría de la generación espontánea andaba dando vueltas y se creía que las cosas nacían de la nada, ¿ya? Y mucha gente intentó demostrarla y lo demostró, porque yo creo que la teoría, ya actualmente nadie cree en la teoría de generación espontánea. Mucha gente lo demostró y aún así no le creían, ¿ya? Hasta que lógicamente pasó, no me acuerdo bien el nombre del científico, pero sí me acuerdo del experimento, en donde él tomó ratoncitos, cortaba la cola de los ratoncitos, y los ratoncitos técnicamente deberían nacer sin cola, ¿ya? Y en realidad nacían con cola, y por ahí comenzó a destruirse por completo la teoría de la generación espontánea, ¿ya? ¿Alguna pregunta con Pasteur? La importancia de Pasteur, recuerden que hasta el día de hoy se utiliza en cierta forma su experimento, mucho más refinado, mucho más bonito, por así decirlo, y más práctico en la industria alimenticia, ¿ya?
Y no solo con la leche, ¿ah? Nótese que también, por ejemplo, hasta para hacer salsa de tomate se utiliza la pasteurización. ¿No hay preguntas? Yo sé que hoy día tuvimos una clase cortada, ¿qué hora es? Oh, estaba pasado. Tuvimos una clase cortada por, no sé si soy yo, no sé si era Zoom. De todas formas se estaba grabando, así que ahí después lo pueden ver y yo la subo al tiro. Les voy a hacer una guía, de hecho la guía la tengo lista, de biomoléculas, como para cerrar un poco el tema de las biomoléculas. Son preguntas relativamente simples, así que no creo que se compliquen mucho con ellas. Y un poquito de teoría celular, esencialmente para ver si me entendieron los 4 preceptos, o los 3 grandes preceptos, de la teoría celular. Entiéndase que la anatomía, la fisiología y la genética se basan en ella, ¿ya? Sabiendo que la anatomía indica que toda célula es la unidad estructural de un ser vivo, es la unidad funcional para el caso de la fisiología y la unidad genética para la genética, o sea que guarda toda la información genética para generar un ser vivo y que esto, un ser vivo proviene de otro que ya existió anteriormente. Hasta acá entonces, si no hay consultas, yo les voy a enviar, les envié el link de Classroom al grupo de WhatsApp para que puedan meterse a través de ahí, y lógicamente por ahí va a aparecer el formulario de Google Form que va a ser esta como prueba, por así decirlo, o guía, para que puedan hacer ejercicios. ¿Ya, chiquillos? Ya entonces, nos vemos la próxima semana. La próxima semana tenemos clases de célula y vamos a ver las primeras células, ¿ya? Vamos a ver célula animal y célula bacteriana. Perdón, célula eucarionte y célula procarionte. Después vamos a pasar con la diferenciación de animal y vegetal. Por lo tanto, es súper importante porque de aquí para adelante vamos a seguir hablando mucho sobre células. Y para los que dan, por ejemplo, la prueba de selección este año, la prueba de la PTU, hay muchas preguntas de células y de todos tipos, fáciles, medias y difíciles, y siempre aparecen unas 4 fácilmente, o sea, no es poco. ¿Ya? Hay de distintos grados de dificultad. ¿Ya? Ya, chiquillos, nos vemos en la próxima clase entonces. Un gusto, les pido disculpas por las caídas y nos vemos. Chao, profe. Chao, chiquillos, nos vemos. Adiós. Profe, gracias Chao, Vicente. por todo. Chao, profe. Chao, nos vemos, cuídense.